¿Qué tal, apreciables hermanos? Bienvenidos a tu canal Adventista Estudiando el Verbo. Mi nombre es Toño García y te voy a acompañar en el análisis y lectura del misionero para este sábado 15 de febrero de 2025. El título es Un sueño imposible. Nos lo envía nuestra hermana Eggy y bien, vamos a darle entonces ya lectura sin más premura. No sin antes mencionar que nos los envía desde Mongolia. ¿Ok? El ministerio allá en Mongolia es bastante difícil, sobre todo en el oriente en general, en Japón, China. Todos esos países son totalmente politeístas, tienen varios dioses, tienen otras filosofías, hinduismo, budismo, sintoísmo, entre otros, ¿vale? Entonces hablar de cristianismo allá pues es algo complicado, difícil, perseguido, etcétera. Pero bueno, vamos a ver cómo Dios actúa también en esas instancias y en esos lugares. Comenzamos, hermanos, con la nota del editor y dice así: Eggy fue una de las primeras maestras que impartieron clases en la única escuela adventista de Mongolia cuando ésta se inauguró en 2009. Acaba de graduarse en una universidad mongola y no tenía experiencia enseñando en instituciones adventistas. Ninguno de los maestros de la escuela tenía experiencia en la educación adventista, pero dirigieron al grupo de 13 niños de ese primer año con oración y pasión. Hoy la escuela Tusgal tiene 250 alumnos. Esta es la historia de Eggy. Y ahora sí vamos a iniciar a narrar esta maravillosa historia. ¿Están listos, hermanos? Quédense hasta el final. Eggy impartía clases en la escuela adventista de Mongolia, pero ella misma deseaba recibir formación adventista. Se preguntaba qué podía hacer para enseñar mejor el amor de Dios. Pasaron los años y ella asistió a varios seminarios sobre educación adventista en Mongolia, pero eran breves y ella anhelaba más. Decidió orar entonces, hermanos, al respecto. Cuando supo que el Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados, por sus siglas en inglés AIIAS, ubicado en Filipinas, ofrecía una maestría en educación, incluyó esa institución en sus oraciones. Pero su sueño parecía imposible. Oró durante 10 años, hermanos, ¿se imaginan? Qué paciencia, ¿verdad? Entonces la división norasiática del Pacífico, cuyo territorio incluye Mongolia, le ofreció una beca para ir a estudiar al AIIAS. Amén. Eggy se llenó de alegría. Dios había respondido sus oraciones, ¿verdad? Finalmente, después de 10 años. Pero no sabía si podría aceptar la beca, pues solo cubría la matrícula. Ella tendría que pagar el alojamiento, los servicios y la comida. Además, estaba casada y tenía 2 hijos en edad escolar a los que no podía desatender. Necesitaría pasajes para volar a Filipinas y sus hijos necesitarían, como siempre, queridos hermanos, dinero para estudiar en una escuela adventista de aquel país. Y sí, hermanos, vemos que finalmente a veces a las mujeres se les dificulta más sus sueños profesionales, ¿verdad? Porque pues básicamente el Señor ha puesto a las mujeres un ministerio muy importante, que es el de la educación de sus hijos. Ellas son las que deben de velar por la educación en los primeros años tempranos y inclusive toda la vida, ¿verdad? Porque las madres nunca dejan de ser, ni tampoco los padres, pero siempre las madres pues tienen más ese encargo de parte de Dios, porque finalmente el hombre es el proveedor, ¿no? Bien, pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan cumplir su sueño profesional, solamente que a veces tienen que dejar un poquito organizado más sus pendientes, ¿verdad? Porque con la ayuda de Dios todo se puede. Amén. Bueno, él sigue diciendo: Eggy oró sin cesar, su sueño parecía imposible. Entonces ella y su esposo decidieron dar un paso de fe. Vendieron su automóvil y sus muebles. Sin embargo, cuando sumaron el dinero a los ahorros familiares, aún no tenían suficiente. Aquella noche, Eggy se fue a la cama preocupada. Mientras dormía, tuvo un sueño. En él se paseaba de un lado a otro en una pequeña habitación sin puertas ni ventanas. Estaba atrapada. Entonces Dios le entregó un trozo de papel y le dijo: Yo te ayudaré.
Instantes después, ella estaba sentada en la parte trasera de una camioneta viajando por una carretera. La camioneta se detuvo en un cruce de ferrocarril. Después de que hubo pasado el tren, la camioneta continuó la marcha. Ella se despertó sin preocupaciones. Las palabras de Dios resonaban en sus oídos. Yo te ayudaré. Yo no estaba preocupada, pero seguía sin saber qué hacer. Su sueño parecía imposible. Unos días más tarde, mientras caminaba hacia la iglesia el sábado, una escena inusual llamó su atención. Un gran árbol sobresalía en una hilera de puestos de estacionamiento privados. Al acercarse notó que las raíces del árbol penetraban profundamente en el techo de hormigón del estacionamiento. Eggy pensó, es imposible que un árbol crezca sobre un tejado de hormigón. Inmediatamente le vinieron a la mente las palabras del ángel a María. Para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Amén, ¿verdad, hermanos? Pensó, Dios me está mostrando que para Él todo es posible. Entonces tomó una foto del árbol con su teléfono celular y se la mostró feliz a sus amigos de la iglesia. Ahora no tenía ninguna duda de que ella y su familia irían a Filipinas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En las semanas siguientes, Eggy compró los boletos de avión y salió de Mongolia. Dios incluso la bendijo de camino a Filipinas. Tuvo una escala de 6 horas para cambiar de avión en Turquía y pudo pasar tiempo con 2 parientes que vivían allí. Cuando llegó al AIIAS, que es el colegio, hermanos, estaba sola, tal como había estado sola en la parte trasera, en la camioneta del sueño, pero confiaba en que Dios la ayudaría. Estaba convencida de que un árbol podía crecer sobre un techo de hormigón. Oró y esperó. 2 meses después, su esposo vendió sus últimas posesiones y él y sus 2 hijos pudieron reunirse con ella. Amén, pero a veces hay que hacer sacrificios grandes, ¿verdad? Como familia. Hoy la familia vive en el IAS mientras Eggy cursa su maestría en educación. Ella no podría ser más feliz. Su sueño imposible, entre comillas, hermanos, porque no hay nada imposible para Dios, se está cumpliendo. Está recibiendo educación adventista y está impaciente por compartir el amor de Dios de nuevas maneras en su país. Tenemos que mirar a Dios en vez de a nuestros problemas y seguir adelante con fe. Nos dice, cuando los israelitas huyeron de Egipto, se detuvieron en el Mar Rojo atemorizados, pero cuando dieron un paso adelante por fe, vieron cómo Dios abrió milagrosamente las aguas, hermanos, y eso es cierto. A veces solamente hace falta animarte con fe para que Dios abra esas puertas. Así que avancen, dice ella, con Dios por fe, en oración y acción de gracias. Y aquí el misionero, hermanos, nos dice que oremos por Eggy, ¿verdad? Para que su sueño pueda culminarse. Y así lo haremos, hermanos, les encargo esas oraciones. Y con esto, hermanos, hemos terminado el misionero. Si quieres ser parte de este grupo de estudiosos adventistas diligentes de la palabra de Dios, pues puedes suscribirte, dale un like, pero sobre todo, hermanos, comparte este material con alguna persona que creas que lo necesita o está viviendo esto mismo en su vida. Mi nombre es Toño García, te deseo un feliz sábado y que Dios te bendiga.